Capítulo 1. Fantasma o aliado. Han pasado 2 meses. 2 meses desde que la muerte de Gabriel le dio un hueco que no supo cómo llenar. Las mañanas en el hotel se estiraban como vinagre sobre la lengua, grises, amargas, sin brillo. La investigación permanecía estancada por la misma razón por la que casi todo lo que hacía seguía. Nada nuevo, ninguna pista, ningún testimonio que valiera la pena. Tía había desaparecido del chat como un fantasma que se niega a responder. No sabía si lo habían detenido o si lo habían hecho callar con algo peor. Julieta había aprendido a respirar en el silencio. Era una calma que olía a luto, quieta, densa, anestésica. Revisó una vez más los archivos que tenía. Volvió a leer nombres, fechas, notas garabateadas y siempre terminaba en el mismo punto. Un círculo que la llevaba otra vez a la nada. Seguía haciendo reportajes de relleno para pagar facturas. Lo hacía con eficacia mecánica, pero sin esa luz en la mirada que antes la definía. Había perdido algo más que a un compañero. Había perdido la certeza de su oficio. Una madrugada, cuando el hotel estaba entregado al sueño, alguien tocó la puerta. Era un sonido seco, medido, como un invitado que no espera cortesía, sino urgencia. Nadie sabía que vivía ahí. Nadie sabía su número de habitación. Aún así, se levantó sin dudarlo. La costumbre del periodismo la empujaba más que el miedo. La noticia pesa más que la prudencia. Abrió. No había nadie en el pasillo, solo una caja de Amazon en el suelo, sin etiqueta, en blanco, como un papel recién cortado. La recogió, la llevó adentro y la abrió con manos que no dejaban de temblar por razones que no quiso nombrar. Dentro, un sobre negro. Dentro del sobre, una hoja con tinta oscura. Departamento de Giovanni. Medianoche. Ven sola. 55-51. El nombre le pegó como un golpe frío. Giovanni, el vecino. El hombre que había huido la primera vez que vio algo detrás de Mauricio. Durante un segundo la tentación fue llamar a Carlos como si aún existiera una autoridad a la que pedir explicaciones, pero borró su número del teléfono con un gesto que fue más ceremonia que decisión. No tenía ya a quien confiarle esto. No tenía a nadie. Guardó el celular en el bolsillo y sintió la soledad como una capa sobre los hombros. El día le pareció eterno. Prendió la computadora cada tanto, esperando que T volviera a darle señales. No pasó nada. Llegaron las 10 de la noche sin más señales que su propia respiración. No quería esperar. Subió a su auto como quien se acerca a una llama que quema. La curiosidad la empujó a tocar el fuego. El edificio de Giovanni estaba oscuro. El departamento abierto parecía claro, vacío y pulcro, como si alguien hubiese limpiado con prisa y hubiera marchado. Julieta entró sin rituales. Se sentó en el piso del salón y, contra todo, sintió comodidad. Prefería que pasara algo, aunque fuera terrible, a la ausencia absoluta. Cualquier anormalidad la haría sentir viva otra vez. Mientras pensaba en las hipótesis, Mauricio, esa maldita presencia, oyó una voz en la puerta, apagada por la noche. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Tú pediste que viniera. La pregunta no sonó amenazante, sonó confusa. Julieta se levantó y apuntó con la linterna del celular hacia la figura. La luz la descubrió. Era Mauricio. Lo reconoció de inmediato, pero aquel encuentro no tuvo el alivio que imaginaba. Fue un choque. Dio un paso atrás, la respiración se le aceleró, el corazón le golpeó en la garganta. «Mauricio», dijo con la sorpresa que no quiso disimular. Él la miró con la extrañeza que llevaba meses en su cara. «No sé quién eres. No te conozco», contestó suave y Julieta sintió que todo el plan del mundo se fracturaba por un segundo. Ella le mostró la hoja que había recibido. Él la miró con nerviosismo y casi sin querer sacó del bolsillo una hoja igual. Julieta encendió la linterna y la acercó. Eran idénticas, fotocopia exacta. Solo un detalle difería, el número al pie. «El tuyo tiene el 8774», dijo ella señalando con el dedo. «Y el mío el 5551»,
respondió él con voz temblorosa. Las juntas en sus manos parecían prisioneras. Julieta de pronto, sin la seguridad de su profesión, puso las dos hojas una al lado de la otra y las leyó en bloque. 87, 74, 55, 51. Luego las volteó y leyó al revés. 55, 51, 87, 74. Un número que podía leerse de dos maneras. En su cabeza encajó la posibilidad como si fuese una cerradura que se abre. «Esto puede ser un número de teléfono», murmuró Julieta. Sacó su móvil con dedos que amanecían en frío y marcó la primera combinación. Nada. Tono de error, inexistente. Volvió a descolgar y marcó la segunda. Sonó. Y del altavoz salió una voz robótica, mecánica, una grabación que dictó una cadena larga de dígitos. Julieta repitió en voz alta como quien toma una nota. Es un número de guía, una guía de Amazon. Miró a Mauricio. ¿Lo reconoces? Él la miró con los ojos húmedos y negó. No, pero me suena. Es de los que veo en mi trabajo. Un número que veo todos los días. Entonces ella entendió. La cadena no era pista directa, sino una puerta, un rastreo, una dirección, un domicilio de entrega. «Vamos a tu departamento», propuso ella con una mezcla de decisión y miedo. «Si ahí pierdes la memoria, si ahí te atacan, tenemos que ver si hay pruebas. Si no entras ahí, si no recuerdas, no avancemos en teorías. Vamos al origen». Mauricio se quedó en silencio unos segundos. Su expresión se rompió en una especie de llanto mutuo. «A veces despierto en mi cama y no sé cómo llegué. A veces me golpean y no sé por qué. Siento que alguien me toma como juguete, que juega conmigo y no me rompe por placer. Pensé que la carta», hizo un ademán hacia la suya, «podría ser la señal de alguien que quiere ayudar. ¿Tú eres Ti? ¿Ti es mi amigo?» Hubo un brillo de esperanza que no había mostrado antes. Julieta leyó en sus ojos la absoluta pérdida de un hombre que había sido llevado a pedazos por la vida. «No soy Ti», respondió con franqueza. «Tampoco sé quién lo es, pero juntando tus números y los míos, obtuve algo. El número que me dio esa voz robótica coincide con una entrega. Podemos rastrearla». Mauricio sonrió torpe, como un niño que recupera el pulso. Julieta sintió una mezcla de pena y compasión. Aquel hombre no era conspirador ni villano. Era un sobreviviente confundido. «Ven a mi hotel», propuso ella. «Revisamos la guía, vemos la dirección y luego decidimos. Al amanecer vamos». Mauricio asintió. Subieron al auto, ninguno habló durante el camino, las luces de la ciudad pasaban rápidas, cada segundo parecía más cargado que el anterior. En el interior del automóvil había dos personas fragmentadas que por una vez compartían una apuesta: comprobar hasta dónde llegaba aquella cajita sin remitente. En la recámara, Julieta encendió la computadora, puso la página de Amazon y escribió con manos más firmes que antes el número de guía. La pantalla devolvió una ruta, un domicilio a las afueras, en una carretera seca que salía de la ciudad. No había destinatario, solo la ubicación. Se miraron. Fue un instante en el que el miedo y la certeza se mezclaron. «Al amanecer», repitió Julieta. «Vamos». Mauricio la miró con la gratitud temblando en la mirada. Por primera vez desde hacía meses, Julieta sentía que su investigación volvía a latir. Capítulo 2. Tormento. La cabaña estaba a medio camino entre la ciudad y un bosque que olía a resina y abandono. Por fuera, la madera curvada por la intemperie y las tejas hundidas la hacían parecer a punto de rendirse. Una casa que el viento podía empujar y dejar caer. Pero la fachada era una mentira. Quien no supiera mirar, no sospecharía que detrás de esa piel chamuscada latía un corazón de metal y luces. Dentro no había troncos ni banco de leña, había racks metálicos con luces LED, torres de computadoras apiladas, montones ordenados de CDs y disquetes antiguos, pilas de baterías, modems con etiquetas y antenas, routers desarmados, pantallas con mapas de calor y terminales llenas de líneas de código.
cables corregidos con bridas, estaciones de soldadura, equipo de radio y un aparato de rastreo que parecía venido de otra época. Todo estaba meticulosamente colocado, el caos de la paranoia convertido en precisión militar. No había polvo, no había desorden, había método. Era un búnker disfrazado de cabaña. A las 6 de la mañana, cuando la luz se colaba en las rendijas como cuchillos, un hombre se levantó. No era un personaje ruidoso, su figura era alta, seca, el rostro afilado, los ojos de un gris que parecía escudriñar siempre una coordenada invisible. Se movía con una rutina afilada, café filtrado, un desayuno medido, avena, fruta, estiramientos y ejercicios que no parecían buscar la fuerza, sino la disciplina. Hacía pocas repeticiones, sin alardes. Parecía más sano en lo físico que en lo emocional. Su calma exterior escondía un dolor que no dejaba salir, pero que se le pegaba en la voz cuando ésta se quebraba al hablar consigo mismo frente a la pantalla. Cuando terminó, ordenó un cuaderno, limpió su taza y se sentó a esperar. Tenía un itinerario preciso. Espera, escucha, actúa. Esa era su liturgia. La camioneta de Julieta y Mauricio crujió al estacionarse en la entrada cubierta de hojarasca. Mauricio se movía con cuidado. La rodilla le molestaba más esa mañana, como si el cielo pesado del bosque la presionara también. Antes de bajar, miró la puerta de la cabaña, con una mezcla de temor y desconfianza. «¿No te asusta?», dijo, la voz entrecortada por la fatiga. «¿Entrar aquí? ¿No te da miedo lo que pueda haber adentro?». Julieta lo miró con un gesto casi blanco de resolución. Había pasado 2 meses respirando miedo como quien respira humo. No se iba a permitir una nueva renuncia. «Me da más miedo no saber qué me puede matar que saberlo», contestó. «Prefiero ir de frente». Llamaron. La puerta se abrió al poco tiempo con un pitido electrónico que sonó como una bienvenida calculada. Una voz de dentro dijo, grave, medida: «Pueden pasar». Julieta entró sin vacilar. Mauricio se quedó en el umbral, temblando. Cuando la voz volvió a oírse, más cerca, la respuesta fue una invitación con filo. «Pasa, Mauricio Pérez. Si cierro esta puerta, no entrarás nunca». Eso fue todo lo que necesitó. Mauricio avanzó con hastío y miedo, como quien prefiere enfrentarse a lo desconocido antes que quedarse afuera, al margen. La cabaña tragó la oscuridad del bosque y los tres quedaron a la luz fría de los monitores. Frente a una pared de pantallas, con los dedos entrelazados sobre el regazo, estaba el hombre del búnker. Tenía una mirada que parecía medir hasta la sinceridad del aire. No sonrió, no se presentó con nombre propio, se limitó a decir: «Puedes llamarme Tormento». Julieta lo observó, buscando algo más que un alias. «¿Tu nombre real? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu papel en todo esto?». Tormento levantó la barbilla 1 centímetro, como si la pregunta le resultara demasiado íntima para responder. «Puedes llamarme Tormento», repitió. «Eso es todo lo que diré por ahora. Tú eres Julieta Rivera o Julieta Contreras, dependiendo del artículo que firmes. No mezcles la autocomplacencia del trabajo barato con la vocación que realmente te mueve». Mauricio lo miraba con la mezcla de peligro y alivio que provocan los predadores amansados. La voz de Mauricio salió en un hilo nervioso. «Tormento, ¿quién me mandó esos videos? ¿Qué me está pasando? ¿Quién nos ataca? ¿Y por qué me sigue pasando esto a mí y a ella?». Tormento no se inmutó ante la ráfaga de preguntas. Sus manos no temblaban, su mirada no huyó. Contestó con la calma de quien tiene relojes en vez de emociones. «No vine aquí para interrogatorios cruzados. Viniste para buscar respuestas que ninguno de los tres tiene. Eso nos empareja. Somos aliados por necesidad, no por confianza». Julieta clavó la mirada, sin dejar que su impaciencia se volviera acusación. «¿Qué quieres decir con aliados? ¿Tú qué tienes que ver en todo esto? ¿Te han atacado también?». Tormento ladeó la cabeza apenas y sus palabras salieron medidas como piezas de un mecanismo.
Eso no es relevante ahora. Lo que importa es que también tengo preguntas, y por eso estoy aquí. Eso nos convierte en aliados, aunque nos hayamos juntado por caminos distintos. Mauricio sentía que habría más preguntas en su garganta, preguntas con filo y rabia, pero algo en la calma implacable de Tormento le decía que eran baldías. Las respuestas no saldrían por ese conducto. Julieta, harta de misterios, cortó la espera con un gesto seco. Bien, Tormento, basta de juegos. ¿Qué sigue? Dejémonos de misterio. Tormento asintió como aprobando la estrategia, y su voz endureció con distancia. Al principio pensé que se trataba de hackers, de delincuentes buscando robar información o dinero. Pensé que era terrorismo digital, simple maldad humana. Pero no, esto no es una red de delincuentes, es otra cosa. Es una presencia que se manifiesta donde quiere, como una infección que no entiende de barreras. Probablemente no le guste que nos hayamos reunido, nos verá como una amenaza, pero ya no vamos a esperar a que venga a nosotros, vamos a ir contra ella. Mauricio sintió que el aire le faltaba. La frase «ir contra ella» sonó a sentencia. Se quedó paralizado como si le hubieran impuesto la gravedad de una condena. Sus dedos temblaron al recordar noches en las que despertó sangrando, sin memoria, con la sensación de que la cabaña en su mente era un agujero abierto. Pero Julieta en la vereda opuesta ardía. Estaba encendida. Había vuelto a encenderse la llama que la había movido siempre, la curiosidad que no perdona. Tormento volvió la vista a las pantallas, a las líneas de código como si fueran cartografías de heridas. No mostró emoción. Solo esa concentración afilada que hacía pensar que detrás de su silencio estaba la planificación de algo peligroso. Detrás de su voz, un cálculo geométrico. Nadie nos protegerá, más que nuestras decisiones. Miró a Mauricio, frío. Si vas, no hay vuelta atrás. Mauricio tragó seco. Julieta respiró hondo y asintió. En su interior había miedo, sí, pero también esa certeza soberbia de quien entiende que la verdad exige precios. Tormento, sin sonreír, dejó caer una frase final como un golpe seco de calendario. Vamos a entrar al lugar donde todo parece empezar. Si la cosa es una infección, la encontraremos. Y si es un hambre, le daremos pelea. Las pantallas emitieron un brillo azul que los bañó. El reloj marcó las horas finales de la noche. Afuera, el bosque murmuró como si supiera que la manada ya no andaba sola. Dentro, los tres respiraron una vez más, prontos para caminar hacia la boca de algo que no tenía nombre. Capítulo 3. La casa sin alma. La mañana se extendía fría en torno a la cabaña. La humedad del bosque calaba en los huesos, y el silencio era tan espeso que incluso los pasos sobre la madera parecían un ruido indebido. Claudia y Mauricio se acercaron a la puerta, como si abandonaran un refugio que nunca les había pertenecido. Tormento los siguió en silencio y justo antes de que cruzaran el umbral, extendió la mano hacia Julieta. En sus dedos había un papel doblado, una dirección escrita con letra precisa. Aquí comienza el rastro más antiguo, la primera pista que logré desenterrar entre toneladas de datos. No les diré más. Lo que sigue deben verlo con sus propios ojos. Lo que encuentren lo analizaremos juntos, pero no podemos movernos a la misma velocidad. Yo me muevo distinto. Y ya probé que soy de utilidad. Ahora es turno de ustedes de demostrar lo mismo. Julieta tomó el papel, sin responder. Lo guardó en su chaqueta y salió de inmediato. Mauricio parecía querer decir algo, quizá una súplica, quizá una acusación, pero la prisa de Julieta lo obligó a callar y seguirla. La puerta se cerró detrás de ellos con un chasquido metálico que sonó a despedida. En el camino, el motor del auto rugía monótono. Entre baches y curvas, la conversación surgió como un alivio. ¿Qué sabes de él?, preguntó Mauricio, los dedos tensos en el volante. Lo mismo que tú, respondió Julieta.
mirando por la ventana. Nada, y demasiado al mismo tiempo. Mauricio rió nervioso, casi fanfarrón. Ese tipo habla como si fuera un maldito profeta de la desgracia, pero tiene algo que me da miedo y al mismo tiempo me hace creerle. Julieta no respondió de inmediato. Sus pensamientos giraban con más rapidez que el coche en las curvas. Tormento. ¿Dónde lo había visto antes? Su rostro, su mirada fría, su manera de hablar le resultaban inquietantemente familiares. Sacó su celular y, aprovechando que Mauricio no apartaba la vista del camino, comenzó a revisar viejas fotos, a buscar nombres y rostros en Internet. No dijo una palabra. La mansión apareció como una herida abierta en medio de la nada. Era enorme, de muros que alguna vez fueron blancos y ahora estaban manchados por el abandono. Las ventanas estaban opacas, los jardines desiertos, como si la casa hubiera sido olvidada por los vivos. Encontraron una ventana abierta y entraron. El salón principal los recibió con un aire que aún conservaba su imponencia. Columnas altas, candelabros apagados, cortinas carcomidas por el polvo. Era como entrar en un palacio de una civilización extinta. El detalle más perturbador estaba sobre ellos. Un espejo gigantesco cubría todo el techo, reflejando sus cuerpos diminutos en la vastedad del salón. Julieta sintió un escalofrío. Por un instante tuvo la certeza de que no eran sus propios reflejos los que devolvía la superficie, sino alguien más, observándolos desde arriba. Mauricio, en cambio, se distrajo moviendo objetos, jarrones, marcos de fotos sin cristal, adornos sin valor, nada relevante. Caminaban con cautela hasta que llegaron a una oficina. El aire era distinto ahí, menos polvo, menos abandono. Alguien había estado entrando de vez en cuando. En el escritorio había un monitor y un teclado. Julieta corrió hacia ellos, convencida de que la información podía estar ahí. Pero su esperanza se quebró de golpe. No había CPU, solo las piezas inservibles, incluso un mouse caído en el suelo, como si alguien hubiera huido apresuradamente con lo único que importaba. Mientras tanto, Mauricio levantó una carpeta cubierta de polvo. En la portada un logotipo brillante, Recuperatec. Adentro alcanzó a ver una lista de nombres. Apenas logró leer una línea cuando llamó a Julieta. ¡Julieta, mira esto! No alcanzó a terminar. La habitación se estremeció con un golpe invisible, un estallido de violencia que no tenía origen. Los atacó con una furia invisible. Mauricio fue lanzado contra un mueble, gritando cuando la rodilla maltrecha se torció con un chasquido brutal. Julieta fue arrastrada hasta el salón principal, donde el enorme espejo del techo tembló, crujió y se desmoronó sobre ella. En 1000 fragmentos. Los vidrios se incrustaron en su piel como dientes. Un corte profundo le atravesó la mejilla, la sangre resbalando hasta su cuello. El ruido fue como un trueno, que parecía no terminar nunca. Luego, silencio. El despertar fue lento y doloroso. Mauricio gritaba, sujetándose la rodilla. Julieta, adolorida y sangrando, lo ayudó a incorporarse. «Maldito sea», mascullaba él entre dientes. «Ese tormento, o o tonto, o como diablo se llame, nos tendió una trampa». Julieta, con la respiración entrecortada, lo calmó. «No creo que la trampa fuera de él», dijo con la firmeza de quien no quiere dar espacio a la duda. Al incorporarse, Julieta pateó algo entre los escombros. Era un objeto pesado y metálico que resonó contra el suelo. Se agachó y lo tomó. Una cámara fotográfica digital antigua, de esas primeras que salieron al mercado. El aparato estaba abollado, pero completo. Julieta no dudó. La guardó. Ambos salieron de la mansión sin mirar atrás, tambaleantes, con la sangre y el polvo pegados a la piel. Subieron al auto. Esta vez Julieta tomó el volante. Mauricio, entre maldiciones y quejidos,
Giraba la cámara en las manos, pulsaba los botones, intentaba encenderla en vano. «Está muerta, no sirve». Julieta, con la vista fija en la carretera, murmuró: «Si eso es lo que Tormento quería que encontráramos, él sabrá qué hacer con ella». El auto desapareció por el camino, dejando atrás a la casa sin alma, que seguía en pie, herida, pero expectante, como si todavía guardara secretos para quien osara volver. Capítulo 4. La mujer en la cámara. El regreso a la cabaña era lento y doloroso. La noche se había cerrado sobre ellos, y las luces del auto apenas lograban cortar la neblina del bosque. Julieta mantenía el volante firme, aunque la herida en la mejilla le ardía con cada movimiento. Mauricio, con la rodilla hinchada y el rostro desencajado por el dolor, maldecía entre dientes como si cada bache de la carretera lo traicionara. Cuando llegaron, la puerta no se abrió de inmediato. En la penumbra, un ojo de cámara los observaba. Segundos después, la puerta emitió aquel sonido electrónico inconfundible y Tormento apareció en el umbral. Por primera vez, no se mostró como el ser enigmático y distante que habían conocido. Se acercó con rapidez y los ayudó a entrar, sujetando a Mauricio por el brazo y guiando a Julieta con cuidado. Dentro, los recostó en sillas metálicas acolchadas, austeras pero limpias, con movimientos firmes, casi quirúrgicos. Limpió las cortadas de Julieta y aplicó un vendaje que cubría la herida de la mejilla. Luego, preparó una inyección y se la entregó a Mauricio. «Para el dolor», dijo con voz neutral. Mauricio dudó, pero el ardor de la rodilla le arrancó la resistencia. Ya más serenos, ambos le contaron lo sucedido en la mansión. El salón con el espejo, la oficina abandonada, el ataque violento. Relataron lo esencial, omitiendo la carpeta que Mauricio había abierto. Para él solo había sido un papel más en un montón de ruinas. Tormento escuchó sin interrumpir. Cuando terminaron, inclinó ligeramente la cabeza. Si los atacaron ahí, es porque estaban donde debían estar. Nada sucede al azar. ¿Encontraron algo más?, preguntó, sus ojos clavados en ellos. Mauricio, con un gesto de fastidio, sacó la cámara. «Esto, basura vieja». La colocó sobre la mesa como si fuese un objeto inútil. Tormento, en cambio, la tomó con delicadeza, casi irreverente, como si acabara de recibir una pieza perdida de un rompecabezas que llevaba años armando. La conectó a una computadora aislada, un aparato viejo y obsoleto, sin conexión a Internet. La pantalla chisporroteó un par de veces antes de mostrar vida. El explorador de imágenes apareció lleno de carpetas. Al principio, eran fotos comunes, paisajes de distintas épocas, reuniones familiares, retratos de desconocidos e incluso tomas de la misma mansión cuando aún no estaba destruida. Nada extraordinario, nada que gritara ser evidencia. Julieta suspiró decepcionada. Mauricio ya se removía inquieto en la silla, impaciente. Entonces Tormento frunció el ceño. Aquí, una carpeta oculta. El archivo contenía una sola foto. Al abrirla, el aire en la habitación se tensó. En la imagen estaba Claudia, en lo que Julieta reconoció como la casa donde habían estado, acompañada de 2 hombres. Sus rostros eran nítidos, pero extrañamente ajenos. Julieta los miraba y sentía un eco, un murmullo en su memoria, como si alguna vez los hubiera visto, aunque no supiera dónde ni cuándo. Mauricio reaccionó de inmediato, con un sobresalto que lo llevó a ponerse de pie pese al dolor de la rodilla. «¿Qué es esto?», gritó. «¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué está con ellos? ¡Dime!».
La voz de Tormento cortó la tensión como un cuchillo. Si no controlas tus reacciones, no serás de utilidad. Aquí no hay espacio para gritos ni sospechas. Si quieres continuar, aprende a contenerte. Si no, sigue solo. Mauricio respiraba agitado, furioso, pero al final se dejó caer en la silla otra vez con la rabia en repecho. Julieta se giró hacia Tormento aún confundida. ¿Y de qué sirve esta foto entonces? No nos dice nada. Tormento apoyó un dedo en la pantalla, sin apartar la vista. Se recostó en su silla, cruzando los brazos. Su voz era baja, calculada. La foto en sí no importa. Lo importante es lo que no fue fotografiado, lo que falta en el encuadre, lo que alguien no quiso mostrar. Y esa ausencia nos dice exactamente hacia dónde mirar. El misterio se espesaba y aunque Julieta aún no lo sabía, Tormento ya tenía claro el siguiente paso. Capítulo 5. La sociedad. La cabaña estaba en silencio, apenas interrumpido por el golpeteo leve del teclado. El aire olía a café recalentado y a madera húmeda. Mauricio dormía profundamente en un rincón, vencido por el analgésico que Tormento le había aplicado. Su respiración era irregular, marcada por el dolor que aún lo perseguía incluso en sueños. Julieta se mantenía despierta junto a Tormento, observando cada movimiento suyo como si pudiera descifrar en sus gestos el enigma que arrastraban. Tormento cargó la fotografía en uno de sus sistemas, una máquina que parecía anticuada pero estaba potenciada con programas que nadie tendría en un ordenador común. El reconocimiento facial procesó lentamente las imágenes de los dos hombres que acompañaban a Claudia. Pasaron minutos tensos, hasta que en la pantalla aparecieron los nombres. Germán Dávila, Esteban Ríos, leyó Tormento en voz baja. El corazón de Julieta dio un vuelco. Un recuerdo emergió de golpe, como un eco olvidado. Yo los escuché antes. Gabriel me habló de ellos. Eran sus clientes. Él les remodeló un edificio antiguo que habían comprado. Querían poner ahí una empresa, pero no recuerdo el nombre. Tormento, sin dejar de mirar la pantalla, murmuró: Recuperatec. Julieta abrió los ojos con sorpresa. El nombre la atravesó como una aguja, uniendo piezas dispersas. No sabía que Mauricio, dormido a unos metros, había tenido ese mismo hallazgo en la mansión, en la carpeta que no mencionó. Tormento siguió escarbando. Encontró registros incompletos. La empresa parecía cerrada antes siquiera de abrir oficialmente, como si hubiera existido solo en la sombra. Pero entonces apareció algo distinto, enterrado en un sitio de archivos olvidados casi imposible de rastrear. Un video. La pantalla mostró a un hombre demacrado, tembloroso, con la mirada desencajada. Su voz era un lamento quebrado. Yo, balbuceó. Decían que no eran médicos, ni científicos. Prometían milagros, algo sobrenatural. Yo acepté. No sé por qué. Quizá por desesperación. Julieta sintió la piel erizarse al escuchar el relato. Era una clínica falsa. Mentían, experimentaban con nosotros, nos deformaron, me quitaron la posibilidad de caminar. Nos usaban como conejillos de indias de algo que no entiendo. Nunca entendí qué hacían. Solo sé que no era humano. Había algo ahí, algo maligno. Lo sentías en el aire, en la piel, en los huesos. El hombre se llevó las manos en la cara y irrumpió en un llanto desgarrador. La grabación se cortó abruptamente, dejando un silencio helado en la cabaña. Julieta apretó los puños, con lágrimas contenidas en los ojos. Ellos, dijo con furia,
Estos hombres son los culpables. Son los que nos han estado haciendo daño. O están ayudando a esa cosa. Tormento giró la silla lentamente hacia ella. Su mirada era penetrante, pero no había dureza, solo una calma inquietante. No tan rápido, Julieta. Se inclinó hacia la pantalla, repasando los datos que aún aparecían. Creo que no, susurró, como si lo dijera más para sí mismo que para ella. Luego la miró directo, con un gesto de intriga. Creo que también son víctimas, o al menos uno de ellos. Capítulo 6. El prisionero. La luz azul de las pantallas era fría y constante en la cabaña. Tormento estaba sentado frente a la terminal, los dedos quietos sobre el teclado, leyendo en voz baja mientras los datos iban apareciendo en la pantalla. Julieta lo escuchaba como si cada frase le picara en la garganta. «Reporte policial. Germán Dávila», dijo Tormento, como si leyera un epitafio. «Encontrado en su domicilio con un cable alrededor del cuello. ¿Causa de muerte? Electrocución. No fue ahorcamiento, el cable estaba pelado, conectado a una fuente. Parece que encendió la corriente mientras lo tenía sobre el cuello». Tormento pausó. El gesto no cambió su rostro, pero la voz se le quebró un instante, y Julieta lo notó. Era como si unas piedras rodaran en su interior y él se contuviese para que no se le salieran. Mauricio dormía en un sofá, todavía abrumado por la somnolencia de la medicación. Su respiración marcaba el ritmo del cuarto. «¿Dónde lo encontraron?», preguntó Julieta, y la moderación de su tono delataba más curiosidad que miedo. Tormento tecleó, miró a la pantalla y negó con lentitud. «El reporte no lo indica. Esa sección fue borrada o nunca se registró. Alguien no quiso que se supiera el lugar exacto». Julieta sintió un frío. «¿Y Esteban Ríos?». Quiso saber sin apartar la vista del monitor. Tormento cambió de pestaña. Buscó, escaneó archivos. «Esteban», murmuró, «está vivo. No está muerto. Está en una prisión estatal, acusado de prácticas quirúrgicas ilegales. Se entregó poco después de la muerte de Germán». El relato sonó como una campana. Julieta no lo pensó más. Se levantó rápido. «Vamos», dijo. «Voy a ir ahora». Tormento la miró sin prisa. «Mejor ve sola. Mauricio no puede venir», dijo con cierta dureza. «No le sirve que cada cosa que diga lo altere. Esta vez hazlo solo tú». Julieta asintió, tomó las llaves del auto y salió con el papel del expediente quemándole los dedos. En la carretera afinó mentalmente las preguntas como si afilara una cuchilla. ¿Por qué se había entregado Esteban? ¿Qué relación tenían con Recuperatec? ¿Qué había hecho con Claudia? Iba a la cárcel con la determinación de quien entra a un lugar lleno de escombros, con intención de encontrar un mapa oculto. La revisión de seguridad en la prisión fue fría y rutinaria. La llevaron a una sala de visitas acristalada. Enfrente, detrás del vidrio, se acomodó el altavoz. Después de unos minutos apareció él, Esteban Ríos. Su figura era más delgada de lo que mostró la foto, su piel deslavada por el tiempo y la falta de sueño. Había algo femenino en sus gestos, un cuidado en la postura que contrastaba con la brusquedad del lugar. Era educado, aunque su mirada tenía bordes ásperos. «¿Quién es usted y qué quiere?», dijo más cortante que hostil, sosteniéndola a través del vidrio. Julieta puso la foto de la cámara frente al vidrio, la hizo deslizar hasta que Esteban la viera. «Estoy reuniendo información sobre la muerte de Claudia Pérez. ¿La conoce?». Por un segundo su semblante se endureció en una mueca de sorpresa y rechazo. Luego se convirtió en algo más sutil, en miedo que intenta disimularse con arrogancia. «Claudia Pérez», repitió. Con un chasquido de garganta,
No, no la conozco. Julieta fue rápida. Puso la foto en la línea, al borde del micrófono. Antes de que diga que no la conoce, aseveró: «Mire esto». Esteban observó la imagen y algo se le quebró. Pasó la mano por la frente como si quisiera quitarse un recuerdo pegajoso. La máscara de burla se le cayó. Entonces habló, con voz que empezaba a temblar. «Claudia, sí, la conozco». Se quedó callado un segundo y añadió con prisa: «No tuve nada que ver con su muerte». Julieta mantuvo la presión. «¿Y su socio Germán? ¿Qué pasó con él?». Esteban rió, una risa corta y descontrolada que hacía que los guardias al fondo le lanzaran miradas de advertencia. Ella lo observó con calma. Germán no lo soportó. Tomamos un camino que al principio parecía iluminación y terminó volviéndose oscuro. La voz de Esteban se volvió áspera. «Gabriel Novello, ¿te suena ese nombre?». La sangre en las venas de Julieta se remansó. «Sí», dijo. Contestó. «Era el novio de Julieta. ¿Qué tendría que ver?». Esteban tosió, como si su sarcasmo hubiera sido una tapa que soltó. «Te suena porque estás en eso tú». Él tocó algo. Su mirada se llenó de rabia febril. «No me importa cómo te lo pongan los periódicos. Si piensas que esto es contagioso y que Gabriel lo llevó a ti, estás equivocada. Lo que quieran decir que pasó con él fue consecuencia de lo que tú trajiste». Esas palabras fueron una estocada. Julieta se tensó, lista para replicar, pero la prisión imponía su ritmo. Esteban no había terminado. «Y Claudia», murmuró. Y su voz fue distinta, algo que parecía remordimiento. «No es exactamente la víctima que imaginas. Tal vez deberías preguntarle a ella o a su esposo». Esas frases la paralizaron por un instante. Preguntarle a Claudia. Claudia muerta. ¿Cómo preguntarle a una muerta? El peso del absurdo mordía su pensamiento. Esteban, viéndose superado por sus palabras, se levantó con brusquedad. «Terminamos», dijo. «Ya te dije lo que tenía. ¿Contenta?». Ella no lo estaba. Antes de irse, Esteban añadió un detalle con voz baja, casi un susurro de confesión que ningún guardia escucharía. «Si crees que esto es simple, te equivocas. Hay cosas que no quieres tocar, Julieta». Preguntar por Claudia, eso puede abrir puertas que cierran en la cara de cualquiera. Julieta volvió al auto con la garganta seca y la cabeza en ebullición. Llamó a Tormento en cuanto tuvo señal y le relató la conversación con Esteban, las frases que le habían cortado el aliento, la advertencia exhalada como humo. Tormento respondió sin demora. Su voz, siempre medida, ahora sonó como un martillo en la penumbra. «Tenemos que hablar con Claudia». «¿Claudia?», delató Julieta la incredulidad. «¿Pero no está muerta?». «No solo con palabras nos dirá cosas», contestó Tormento con suspenso. «Vamos a buscarla en su última ubicación conocida. Hay pistas que no se leen en papel». La llamada se cortó con la simpleza de quien deja una orden. Julieta miró la carretera que la devolvía a la cabaña, sintiendo que la trama se cerraba y se tensaba a la vez. Alguien había muerto con un cable pelado, alguien más vivía prisionero por prácticas salvajes, y una mujer que yacía bajo tierra podría ser ahora el mapa más urgente de todos. Capítulo 7. El ataúd. La noche era fría y sin luna. La tierra húmeda del cementerio se pegaba en las botas de Julieta, mientras ella y Tormento avanzaban entre lápidas antiguas y cruces oxidadas. La tumba de Claudia Pérez estaba en un rincón apartado, cubierta de maleza como si nadie hubiera ido en años.
Julieta, con las manos temblorosas, sostenía una linterna que apenas iluminaba la lápida. Claudia Pérez, 1979-2022. Amada y eterna. Mauricio no los había acompañado. Su rodilla estaba demasiado destrozada y la idea de ver la tumba de su esposa lo aplastaba por dentro. Se quedó en la camioneta, fumando, con la mirada perdida en el horizonte oscuro. Tormento sacó una palanca metálica y comenzó a remover la tierra. No dijo palabra. Julieta lo ayudó, aunque sentía que cada palada de tierra era una traición a la memoria de Claudia. El silencio se llenaba con su respiración entrecortada y el crujido de las raíces al ser cortadas. Después de una hora, el ataúd emergió, cubierto de humedad y barro. Julieta tragó saliva mientras Tormento insertaba la palanca y forzaba la tapa. Un chirrido metálico se mezcló con un hedor que Julieta esperaba, pero lo que encontraron la dejó sin aliento. El ataúd estaba vacío. No había cuerpo, no había restos, ni siquiera ropa o cenizas. Solo la madera carcomida y un hueco de silencio. Julieta dio un paso atrás, con la linterna temblando en su mano. Esto no es posible. Tormento se inclinó y pasó los dedos por el interior del féretro, como si buscara una explicación lógica. Nunca se usó. No hay marcas de descomposición. No hay clavos oxidados en el fondo. Como si jamás hubiera tenido un cuerpo dentro. Julieta se cubrió la boca, los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿dónde está Claudia? Antes de que Tormento respondiera, un crujido de hojas los hizo girar. Una figura femenina emergió entre las sombras, vestida con un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro. Caminaba con paso firme, pero sin prisa. Julieta levantó la linterna hacia ella. ¿Quién es usted? La mujer levantó una mano. No soy la que buscan, pero tengo algo para ustedes. De su bolsillo sacó una pequeña memoria USB plateada y la dejó sobre el borde del ataúd. Este era el último favor que le debía a Claudia. Julieta se adelantó un paso. «Espere, ¿quién es usted? ¿Dónde está ella? ¿Qué sabe?» Pero la mujer ya se estaba alejando, perdiéndose entre la bruma del cementerio. Su silueta se difuminó hasta desaparecer en la oscuridad, dejando tras de sí solo el sonido de ramas quebrándose. Julieta quedó helada, la memoria apretada en su mano. De vuelta en la cabaña de Tormento, la tensión era palpable. Tormento conectó la USB a su laptop vieja, que chisporroteó con un zumbido eléctrico. En la pantalla apareció un único archivo encriptado, protegido con varias capas de seguridad digital. Tormento trabajó durante horas, moviendo los dedos con precisión matemática sobre el teclado. Al final, un documento se abrió con lentitud. Era una lista. 44 nombres, cada uno con fecha de nacimiento y desaparición. Julieta recorrió la lista con el corazón encogido. ¿Son las víctimas? Los 44. Pero había algo más inquietante. Los nombres de Germán Dávila, Esteban Ríos y Claudia Pérez no estaban en la lista. Julieta levantó la mirada, confundida. ¿Por qué no están ellos aquí? Tormento se quedó en silencio. Miraba la pantalla fija, como si sus ojos se hundieran en uno de los nombres. Sus labios se movieron apenas, pero no dijo nada. Mauricio, distraído encendiendo otro cigarrillo, no lo notó.
Julieta estaba tan impactada por la lista como para percibirlo. Tormento cerró el archivo sin explicación y guardó la USB en un cajón metálico. Luego se levantó, con esa calma mecánica que lo caracterizaba. Lo importante no es quién falta en la lista. Lo importante es quién está. Y eso es lo que deben empezar a entender. Su voz sonaba firme, pero había algo en sus ojos, una sombra que no correspondía con sus palabras. Como si detrás de su lógica fría ocultara un conocimiento más profundo. Un nombre en particular que no se atrevía a pronunciar. Un nombre que lo perseguía a él solo. Capítulo 8. La llamada de Esteban. El archivo aún ardía en la mente de Julieta. La lista de los 44 desfilaba frente a sus ojos como una procesión fúnebre interminable. Nombres borrados de la memoria colectiva, vidas reducidas a fechas y números. Tormento había cerrado la laptop de golpe, pero ella no podía sacársela de la cabeza. Sentada junto a la ventana de la cabaña, con un cigarrillo entre los dedos, Julieta repasaba en voz baja algunos de los nombres, como si invocarlos pudiera devolverle su identidad. Mauricio dormitaba en un sillón con la rodilla inflamada, mientras Tormento permanecía en silencio, ajustando cables como un sacerdote preparando un altar tecnológico. Entonces, el teléfono fijo de la cabaña, un aparato gris, antiguo, sin memoria ni pantalla, sonó. Un repiqueteo áspero, tan fuera de lugar que le heló la sangre. Julieta fue la primera en reaccionar. ¿Quién tiene este número?, preguntó con la voz rota. Tormento, sin inmutarse, contestó. Nadie. El timbre insistió, cada vez más fuerte, hasta que Julieta levantó el auricular. ¿Hola? Un silencio inicial roto por una respiración entrecortada, y luego una voz gastada, casi quebrada por los años y la desesperación. Soy Esteban Ríos. Julieta apretó el auricular contra su oído. El nombre cayó como plomo. Era uno de los socios que habían descubierto en los archivos de Claudia Pérez, ahora preso por experimentación ilegal. ¿Cómo consiguió este número?, preguntó ella, intentando mantener firmeza. Del otro lado hubo una risa amarga. No lo conseguí. Me dieron la oportunidad de usarlo. Tal vez, como un último favor. Julieta tragó saliva. ¿Quién se lo dio? No importa, replicó Esteban con voz temblorosa. Llamo porque no quiero morir con esto adentro. No quiero cargarlo hasta el final. Ustedes piensan que todos en esa lista están muertos. No, están equivocados. Julieta miró a Tormento, que escuchaba en absoluto silencio, con una expresión que ocultaba más de lo que dejaba ver. Explíquese, dijo ella apretando el auricular. La voz de Esteban bajó, como un susurro culpable. No es muerte, es desaparición. La ofrenda no mata, solo toma. Se alimenta de lo que se pierde. No persigan los rastros de los muertos, porque no los hay. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es la ofrenda? Un silencio prolongado, hasta que Esteban soltó un sollozo áspero. Un pacto, una asociación que no pertenece a este mundo. Yo tuve que hacer un sacrificio. Fue la única manera de seguir respirando. Pero no era vida lo que me devolvieron. Era condena. Julieta apretó los ojos desesperada. ¿Qué sacrificó? Del otro lado se oyó un golpe, como si alguien hubiera tirado el auricular contra la pared. La línea se llenó de interferencia y luego silencio. El teléfono murió. Julieta quedó inmóvil, con la respiración agitada, mientras el auricular colgaba balanceándose en el aire. Dijo, que no persigamos a los muertos, susurró. Tormento, que no había parpadeado durante toda la conversación, se acercó lentamente y colgó el teléfono con suavidad. Al menos ya tenemos un nombre, la ofrenda. Mauricio se removió en el sillón, incorporándose con un gemido por el dolor de la rodilla. ¿Y qué significa eso? Tormento se limitó a encender un cigarrillo, dándole una calada profunda. El humo llenó la habitación con olor metálico y amargo. Significa que la lista no es un cementerio, es un inventario. La habitación quedó helada. Capítulo 9. La lista incompleta.
La madrugada había caído como una manta de hierro sobre la ciudad. Las calles estaban desiertas, húmedas tras una llovizna tenue que parecía haber limpiado cualquier rastro de vida. En el estacionamiento de la oficina de Amazon, el motor del auto se apagó y solo quedó el golpeteo metálico del enfriamiento del motor. Mauricio, ya incapaz de caminar, movió con torpeza su silla de ruedas hacia la puerta de cristal. Julieta lo acompañaba con una linterna en mano. El edificio estaba en silencio absoluto, abandonado a esa hora. El eco de la silla contra el piso resonaba como un recordatorio de que no estaban donde debían. «Aquí nadie nos molestará», murmuró Mauricio, empujando la puerta con esfuerzo. Entraron. Las luces fluorescentes parpadearon como si alguien o algo hubiera anticipado su llegada. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En esos parpadeos parecía haber figuras, sombras que se desvanecían al encenderse la luz por completo. La oficina era un espacio aséptico, con escritorios alineados y pantallas apagadas. El aire olía a polvo viejo y a café rancio. Mauricio se dirigió a su cubículo, ese pequeño rincón que había sido su rutina durante años. Sobre el escritorio, aún estaban las tazas manchadas de nicotina en los bordes y las colillas apagadas en un vaso de plástico. Encendió la computadora con lentitud. El ventilador interno rugió como si despertara de un largo sueño. Julieta, de pie a su lado, desplegó la lista en papel que habían recuperado de la USB. Son 44 nombres, pero hay algo que no cuadra. Mauricio la miró con el ceño fruncido. ¿Qué? Julieta pasó los dedos por los nombres, como si estuviera tocando un tejido sensible. Todos fueron reportados como desaparecidos en octubre, pero eso no significa que desaparecieron en octubre. Solo significa que se denunció en ese mes. El silencio fue brutal. Mauricio apretó los labios, encendió un cigarrillo y aspiró con fuerza como si el humo pudiera darle claridad. Entonces, murmuró, pudieron haber desaparecido mucho antes o mucho después. Julieta asintió. Lo único seguro es que alguien quiere que creamos que octubre es el mes, que todo está diseñado para apuntar ahí. Pero es un patrón manipulado, una trampa. Mauricio se inclinó hacia la pantalla. ¿Y qué tienen en común? Fue entonces cuando Julieta, con los ojos enrojecidos por la vigilia, lo dijo. Todos estaban casados, todos, y ninguno tuvo hijos. El humo del cigarrillo se enroscó en el aire formando figuras que parecían rostros a punto de desvanecerse. Mauricio dejó caer la ceniza en el suelo sin mirar. Eso no es casualidad, murmuró. Julieta había preparado una segunda lista, escrita con su caligrafía rápida y nerviosa. La desplegó sobre el escritorio. Mira esto. He rastreado a las parejas que quedaron. Los sobrevivientes. 30 hombres, 13 mujeres. 4 decenas de viudos y viudas vagando, como tú. El número se clavó como un puñal en el silencio. Mauricio en su silla tragó saliva. 43, porque el primero, el número 1, no existe. Julieta apretó la hoja con tanta fuerza que la arrugó. Exacto, y ahí está la clave, un inicio fantasma, una ausencia que lo sostiene todo. El reloj de la oficina marcaba las 3:15 de la madrugada. El zumbido eléctrico de los fluorescentes parecía un lamento. Julieta volvió a hablar, con un tono que ya no era analítico, sino cargado de angustia. ¿Lo entiendes, Mauricio? No se trata solo de víctimas. Se trata de una selección, de un molde, como si estuvieran cultivando un perfil exacto. Matrimonios sin hijos, vidas truncadas, vidas incompletas. Mauricio se pasó las manos por la cara desesperado. ¿Y para qué? Fue entonces cuando la computadora emitió un pitido extraño. En la pantalla apareció una carpeta oculta, con un título encriptado que no habían abierto nunca. Julieta sintió que su corazón se aceleraba. ¿Tormento? No estaban con ellos. Nadie había tocado esa computadora más que Mauricio, y sin embargo, ahí estaba, una carpeta nueva. El humo del cigarro flotó frente a la pantalla, y las letras parecían torcerse bajo su velo gris. Julieta susurró, con un temblor en la voz. Sea lo que sea,
Está esperándonos. Un golpe seco en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Ambos giraron hacia la oscuridad. No había nadie, solo el eco. Mauricio apagó el cigarro contra el borde del escritorio. Su mano temblaba. «Julieta», dijo con voz quebrada, «lo que sea que encontremos aquí, ya no es investigación, es condena». Y la pantalla parpadeó. Capítulo 10. La carpeta misteriosa. El archivo se abrió con un clic seco. En la pantalla apareció una fotografía aérea de una casa aislada en medio de un bosque. El tejado estaba corroído, las paredes agrietadas. Los árboles crecían enredados como huesos deformes alrededor de la propiedad. Abajo, un número telefónico. Julieta lo anotó y, sin pensarlo demasiado, marcó desde el teléfono fijo de la oficina. La línea chisporroteó antes de conectar. «¿Hola?», dijo una voz femenina, joven pero quebrada. «¿Quién habla?», preguntó Julieta con cautela. «Soy Romina». Hubo una pausa, cargada de desconfianza. «Supongo que encontraron la foto». Julieta y Mauricio se miraron. «¿Quién eres?». «Fui compañera de Claudia Pérez en la secundaria», contestó ella, y al pronunciar ese nombre, Mauricio sintió un latigazo en el pecho. «Nunca dejamos de hablar del todo, aunque fuera por redes sociales. Ella me contó cosas que jamás debieron saberse». La voz bajó, casi como un susurro en el oído. «Si quieren saber la verdad, nos vemos mañana en el Parque Hidalgo, al mediodía. No me busquen antes, no me sigan después». Y la línea se cortó con un chasquido metálico. El silencio se volvió denso. Tormento, que no había dicho nada, clavaba los ojos en la fotografía. Su expresión, normalmente fría e impasible, se había endurecido con algo nuevo: miedo. «¿Qué pasa?», preguntó Julieta. Él alzó un dedo tembloroso hacia la pantalla. «Esa casa es mía, o lo fue». Julieta sintió que el aire se le atragantaba en la garganta. Mauricio golpeó el escritorio con la mano. «¿Cómo demonios alguien tiene una foto de tu casa de infancia?». Tormento bajó la mirada. «No lo sé, pero nada bueno puede venir de esto». Julieta respiró hondo. La tensión crecía como una tormenta dentro de esa oficina vacía. Ahora tenían dos caminos: encontrarse con Romina o ir a esa casa maldita. Pero antes de que pudieran decidir, ocurrió. Las luces parpadearon 1, 2 veces y se apagaron por completo. La computadora se apagó sola, como si algo hubiera drenado toda la energía del lugar. Un silencio absoluto se apoderó de la oficina. Luego un sonido comenzó a llenar cada rincón. Una respiración profunda, áspera, húmeda. No era una sola, eran varias, como si decenas de gargantas invisibles aspiraran el mismo aire. Julieta encendió su linterna y en el haz vio por un instante una sombra cruzar entre los escritorios. Mauricio trató de girar su silla, pero algo lo empujó con brutalidad, haciéndolo volcar contra el suelo. «¡Mauricio!», gritó Julieta, corriendo hacia él. Pero un golpe seco en la espalda la lanzó contra una mesa. La linterna rodó y quedó apuntando hacia un rincón, donde por apenas un segundo se reveló una figura alta con un cigarro encendido entre los labios. El humo dibujaba formas humanas que se retorcían en el aire. Tormento intentó incorporarse, pero una fuerza invisible lo estampó contra la pared con tanta violencia que escupió sangre. Mauricio, en el suelo, intentaba arrastrarse gritando de dolor por su rodilla destrozada cuando algo lo tomó del tobillo y lo arrastró unos centímetros antes de soltarlo bruscamente. Julieta, mareada, levantó la cabeza. El cigarro seguía brillando en la penumbra. La figura avanzó lentamente y cuando entró en el haz de luz, Julieta pudo ver un rostro que no era un rostro.
Era un vacío oscuro, un hueco sin rasgos, solo un agujero que devoraba la luz. La respiración se volvió un rugido dentro de su cabeza. La figura levantó una mano y el cigarro cayó al suelo, apagándose en un charco invisible. Julieta sintió que la garganta se le cerraba. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Sus ojos se nublaron, y lo último que alcanzó a ver antes de perder la conciencia fue una docena de manos pálidas emergiendo del suelo, aferrándose a Mauricio y a Tormento, como queriendo tragárselos al interior de la tierra. Después, la oscuridad la engulló.